Usted responda como quiera, pero responda positivamente. ¿Está bien? Así que vuelvo a preguntar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Oiga, algunos dijeron hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, otros dijeron excelente por la gracia de Dios. Y lo importante es que tú siempre respondas con actitud positiva. Hemos aprendido algunas respuestas a ese saludo común que todos los días recibimos. ¿Cómo estás? Y cuando te preguntan de esa manera, pues la primera noche dijimos que puedes responder excelente por la gracia de Dios. ¿Recuerdan? Vamos a hacer la práctica. Muy buenas noches, ¿cómo están? Siempre con actitud positiva. La segunda noche hablamos hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Mañana mejor que hoy. Muy bien. Y anoche dijimos super, hiper, mega, recontra, que te archi, multi, ultra bendecido. Pero como la sintieron un poco larga, la resumimos. Las mujeres dicen súper bendecida y los hombres dicen súper bendecido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Y para hoy, lo puedes usar cuando tienes confianza con las personas. No lo uses si no hay cierto nivel de confianza, o sea, gente que ya conoces. Estoy hablando con gente de la familia, con amigos en el trabajo, con vecinos que conoces, con miembros de la iglesia, etcétera. Cuando era profesor en la universidad en Colombia, compartía este tipo de cosas con mis alumnos y ellos les preguntaba, ¿cómo estás? Y ellos me decían, excelente, profe, por la gracia de Dios, cada día mejor. Pero para tratar de hacerlo reflexionar un poco y de que deben seguir mejorando, así que opté por esta respuesta. Mejor que tú. ¿Cómo estás? Mejor que tú. Pero solo funciona cuando hay mucha afinidad con la persona. Si lo haces con una persona no muy conocida, puede no sonar tan bien esa respuesta. Vamos a hacer la práctica de esta manera. Yo les voy a preguntar cómo están y ustedes van a levantar su dedo índice, y me van a decir mejor que tú. A ver cómo suena. ¿Está bien? ¿Listo todos con el dedo índice? Muy bien. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Excelente, muy bien, mejor que tú. Cada día mejor con la ayuda de Dios. El único que puede ayudarnos a que podamos vivir esa vida maravillosa es Dios por su gracia y por su poder infinito. Vamos a entrar en materia en un tema muy, muy importante. El tema de hoy es cómo poder vencer los defectos del carácter. Ahora, quiero decirles que presentar este tema no es fácil porque tiene demasiada tela que cortar, si pudiéramos usar una expresión muy coloquial usada en Latinoamérica, y quiere decir, hay mucha información sobre esto. Yo voy a presentar solo algunos aspectos de los defectos del carácter y voy a presentar cuáles serían los 4 pasos que debemos dar para que finalmente pudiéramos transformar esos defectos del carácter. Pero obviamente no puedo, el tiempo no me permitiría tocar toda la cantidad de defectos de carácter que existe. Pero vamos a entrar en materia. Pero antes, allí donde están, inclinen sus cabezas y oren conmigo. Padre, este tema es trascendental. Este tema es muy importante. Este tema es definitivo para nuestra salvación. Porque hoy, Señor, tu palabra nos ha de mostrar que es posible transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar, pero sobre todo, oh Señor, poder vencer y superar nuestros defectos de carácter única y exclusivamente con tu ayuda, por tu gracia y por tu poder. Humanamente es imposible vencer los defectos del carácter, pero contigo, Señor, todo es posible. Así que háblanos en esta noche, que seas tú impactando cada mente, cada corazón, que seas tú usando al instrumento humano. Y por favor, transfórmanos por tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Amén. ¿Saben? Dios me ha dado la oportunidad de predicar muchas veces, muchos años, en muchos lugares, diferentes series de temas. Pero una de mis series favoritas es esta de Transformados. Y la razón por la que esta serie me parece tan importante es porque esta serie nos prepara para el reino eterno. Y escuchen lo que voy a decir, aunque todos los temas bíblicos son importantes, a veces venimos y recibimos mucha información. Y escuchen esto, escuchen, el conocimiento no salva a nadie. La información no salva a nadie. ¿Saben quién tiene más conocimiento que todos nosotros? Satanás. Y Satanás no se va a salvar, se va a perder.
Hace muchos años atrás estaba en una campaña de evangelismo en una ciudad de mi país, es la ciudad de Neiva, y había una chica que había sido poseída por un espíritu. Así que nos reunimos, me pidieron que fuera a su casa, fui a casa a orar por ella. Siempre Dios libera a las personas que están poseídas por espíritus. El demonio salió de ella y le dije, te espero esta noche en la iglesia. La chica fue en la noche a la iglesia y cuando estábamos en la iglesia, fuimos a orar por ella y el demonio se manifestó en medio de la iglesia. Había más de 500 personas y se manifestó. Y allí la gente estaba un poco preocupada, muchos nunca habían visto ese tipo de cosas, pero como siempre lo hace el Señor, Dios finalmente se manifestó y el demonio salió de ella. Al final de la semana, ella fue bautizada para honra y gloria del Señor. Y quiero decirles que al contarles esta historia, quiero contarles que hay una lucha muy fuerte en el planeta Tierra para que el hombre se pierda. Y lo que me llamó la atención de esta historia es que cuando estábamos orando por la chica, después de que la llevamos a la iglesia y el demonio la poseyó, es que hablaba una voz a través de ella, una voz gruesa, y nos comenzaba a citar textos de la Biblia, texto de la Biblia, texto de la Biblia. Yo cometí el error, era una de mis primeras experiencias, de abrir la Biblia y leer algunos textos. Y Satanás usa la Biblia mal para engañarnos. Y dos textos hablaban acerca de la dignidad. Y un hermano que estaba orando ahí me dijo, pastor, mejor yo no oro más porque no me siento indigno. Le dije, no hermano, vamos a cerrar la Biblia. Cristo murió por todos nosotros y perdonó nuestros pecados. Vamos a orar y no vamos a hablar con el demonio, ni vamos a dejar que él nos diga qué leer de la Biblia. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Y nos pusimos a orar con fe allí y como les conté, por la gracia y el poder de Dios, fue liberada esta chica y se bautizó. El punto es que si alguien conoce de Biblia, es el diablo. El diablo cree, pero el diablo no se va a salvar. Ojo a esto. El conocimiento de la Biblia es importante. Debemos venir a estudiar la Biblia, pero es importante que lo que usted conoce lo ponga en práctica. Porque de nada sirve que usted lo sepa y no lo ponga en práctica. Si usted sabe lo que es pecado y sabiendo lo que es pecado, sigue viviendo en pecado y no se arrepiente, usted se va a perder. Por eso me encanta de esta semana, que es una semana que invita a la transformación y al cambio, donde tú vas a comenzar una vida nueva, porque el conocimiento bíblico lo pones en práctica en tu vida. ¿Quedó claro ese punto? Ok. La diferencia entre el demonio, Satanás y nosotros es que Satanás conoce la Biblia al detalle, pero no se arrepiente, ni quiere cambiar ni mejorar, ni quiere ir al cielo. Pero nosotros nos damos cuenta de nuestros errores y pecados y nos arrepentimos y cambiamos nuestra vida porque queremos ir a vivir con Cristo por la eternidad. ¿Amén? ¿Quedó claro el punto? Ok. Ahora, tomando eso a consideración, entonces vamos a entrar en materia en nuestro tema de hoy, cómo transformar los defectos ¿de qué? Del carácter. Y quiero introducir con esta frase, escuchen. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. De paso, esas no son palabras mías, esas son palabras del Camino a Cristo, página 43, párrafo 3. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. ¿Cómo podemos demostrar que esta declaración es verdadera? Muy sencillo, atención, miren cómo lo voy a demostrar. El que está inmerso en las drogas, cualquiera que ésta sea, puedo incluir también el alcohol, que es una droga legal. El que está inmerso en las drogas sabe que le hace daño. Sabe que eso lo destruye a él. Sabe que le hace daño a su familia. Pero a pesar de eso, se sigue ¿qué? Drogando.
sabe que lo está destruyendo, sabe que daña su cerebro, sabe que daña su salud, sabe que daña sus finanzas, sabe que daña su relación con los seres que ama, pero aún así sigue haciéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está luchando contra sí mismo. Y algunos que están hundidos en las drogas me dicen: pastor, quiero salir de las drogas, pero no sé cómo. No sé cómo. Ahora, no solo de las drogas. Esto porque hablé de drogas, pero esto se aplica a muchos otros pecados. Hay jóvenes que vienen y me dicen: soy adicto a pecados sexuales y no sé cómo salir. Otros me dicen: me enojo todo el tiempo y no sé cómo superarlo. Sabe que es malo, pero está luchando, quiere superarlo y no puede. Porque es imposible por nosotros mismos poder vencer cualquiera de esos pecados. Si usted va por Estados Unidos, de costa a costa, y va a todos los centros de rehabilitación de drogadictos, usted va a encontrar algo en todos los centros de rehabilitación. Todos tienen trasfondo cristiano. Y en todos dicen que Dios te va a ayudar. Si tú vas a Alcohólicos Anónimos, en todas las sesiones de Alcohólicos Anónimos, te van a decir: tienes que buscar al ser superior que te va a ayudar a vencer, refiriéndose a Dios, por supuesto. Porque no hay manera de vencer estos flagelos, a no ser que sea por el poder de Dios. Nadie puede vencer sus vicios por sí mismo. Nadie puede vencer esos pecados por sí mismo. Se necesita un poder superior. Y por eso debemos rendirnos entregando todo a la voluntad de Dios. Eso requiere una lucha. El alma será renovada si se somete a Dios. Esa lucha la vivía el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 15, y luego voy a leer el versículo 19 al versículo 20. Escuchemos con atención. Miren lo que dice Dios. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y estas palabras las presenta el apóstol Pablo no solo describiendo una situación personal, sino describiendo lo que los seres humanos viven constantemente en su lucha contra sus defectos de carácter y contra el pecado. Y el verso 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Eso qué? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está ¿qué? En mí. Noten ustedes cómo la palabra del Señor presenta una lucha que está describiendo el apóstol Pablo, una lucha entre dos naturalezas. Esto ha sido muy bien ejemplificado con la ilustración de que nosotros tenemos dentro de nosotros dos perros hambrientos. Y que el perro que tú alimentes, ese es el que gana la batalla. Es una manera de ilustrar lo que pasa. Y internamente tenemos a esos dos perros hambrientos. Uno es nuestra naturaleza espiritual y otro es nuestra naturaleza pecaminosa. Y si tú alimentas la naturaleza pecaminosa, haciendo lo que te place, viendo lo que no debes ver, escuchando lo que no debes escuchar, pues se fortalece y esa vence a la naturaleza espiritual. Pero si por el contrario tú alimentas la naturaleza espiritual y le das música cristiana, oración, testificación, venir a la iglesia, estudio de la Biblia, te rodeas con personas espirituales que te ayuden a crecer, ahora esa naturaleza espiritual vencerá a la naturaleza pecaminosa. Deja morir a la naturaleza pecaminosa, déjala morir de hambre. No la alimentes. Si tú no alimentas la naturaleza pecaminosa, finalmente la naturaleza espiritual ganará la batalla. Y eso es lo que está mostrando este versículo el apóstol Pablo. Yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y no sé si a ustedes les pasa que a veces hacen lo que no quieren. No querían gritar y terminan gritando. No querían enfadarse y terminaron enfadándose.
No querían decir una grosería y terminaron diciéndola. No querían ofender y terminaron ofendiendo. ¿Cómo vencer esa lucha? Ok. Vamos a entrar en materia en eso, pero antes déjame leer esta cita del Hogar Cristiano, página 12, párrafo 3. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni la resurrección. Oh, muy interesante eso. Los hábitos de carácter que tú cultives aquí no van a ser cambiados por la muerte ni la resurrección. Si cultivas buenos hábitos, permanecerán cuando tú resucites, pero la muerte no los va a cambiar. Saldréis de la tumba, atención a esto, con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ¿cuándo? Ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. El cambio del carácter tiene que hacerse ahora. Ahora. Y por eso ustedes han escogido una semana de transformación que tiene como propósito ayudarnos a entender que hay que hacer cambios ahora. Miren, voy a tocar 4 aspectos en este día. Aspecto número 1. Vivir bajo autoridad modela el carácter. La importancia de vivir bajo autoridad. Aspecto número 2. Voy a hablar de los defectos del carácter. Aspecto número 3. Cómo identificar los defectos del carácter. Y aspecto número 4. Cómo superar los defectos de carácter. En primer lugar, quiero hablar con ustedes acerca de que vivir bajo autoridad modela el carácter. Vivir bajo autoridad es una bendición. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener personas de autoridad encima de él. Porque cuando tú tienes personas de autoridad, eso te ayuda a moldear tu carácter. Por ejemplo, cuando tenemos un padre, el padre o la madre ayuda a moldear nuestro carácter. Porque el padre nos muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto, cómo comportarnos, qué decir. Cuán sabio es cuando los padres aprenden a disciplinar correctamente a sus hijos. Cuando un hijo hace algo inapropiado, de paso, mi recomendación es no castigar físicamente a los hijos. Se ha malinterpretado el texto de que a los hijos hay que corregirlos con vara y algunos creen y se lo toman literal y van y recortan la vara y le dejan los tremendos morados a sus hijos. Eso no es correcto, eso es maltrato físico. Y en algunos países tiene cárcel para los padres que hacen eso. Así no es como se maltrata. Si así lo crearon a usted, quiero decirle que no lo crearon de la mejor manera. Si los hijos, escuchen, si el castigo físico mejorara a los hijos, los más castigados serían los más obedientes. Pero es todo lo contrario. Los más castigados físicamente son los más ¿qué? Los más rebeldes. Cuando habla de vara, está hablando de corrección, de orientación, de guía. Y hemos confundido eso con el maltrato físico. No debe existir bajo ninguna circunstancia el maltrato físico. Pero sí es muy importante que hayan figuras de autoridad, como la figura de autoridad paterna. Y la mejor manera de corregir a los hijos, hay muchos métodos de castigar sin castigarlos físicamente, es el diálogo persuasivo. Pero otro buen método, cuando el niño está creciendo, está en sus primeros años, es decirle al niño, mira, hazme un favor, hijo, lo que hiciste estuvo mal. No se le grita a tu mamá, no se le grita a tu papá. Por favor, te vas allá a ese rincón y te vas a quedar allá unos minutos hasta que yo te diga. Quiero que reflexiones en lo que has hecho, porque lo que hiciste no es correcto. Cuando te hayas dado cuenta que lo que hiciste es incorrecto, vas a venir a mí y me vas a decir, papá, mamá, perdóname porque lo que hice estuvo mal. Y entonces ahora tu castigo se levanta. Mientras tanto, te vas a quedar allí, aislado y pensando en lo que hiciste. Eso es una gran manera de poder orientar a nuestros hijos. Cuando les castigamos de la manera correcta, es el mismo método que Dios va a usar con Satanás al final del tiempo. Cuando Cristo venga a llevarnos al reino de los cielos, entonces
nosotros iremos con Él a las nubes, nos encontraremos con Jesucristo en las nubes, iremos a vivir con Él al reino de los cielos durante 1000 años, pero en este planeta quedará Satanás solo por 1000 años. ¿Saben para qué? Para que reflexione sobre todo lo malo que hizo, para que reflexione sobre la caída de esta humanidad, para que reflexione sobre la maldad. Pero el vivir bajo autoridad es fundamental. Vivir bajo autoridad nos permite tener un ejemplo que seguir, tener un referente que seguir. Lo mejor que nos pudo haber pasado a los seres humanos es ser padres o ser madres. Los que somos padres y madres entendemos mejor a Dios. Porque sabemos cómo Dios se siente cuando un hijo desobedece. ¿Cuántos padres y madres hay aquí? Levanten la mano los padres y las madres, levanten la mano, muy bien. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo le desobedece? ¿Cómo se siente? Mal, triste, frustrado. ¿Cómo se siente Dios cuando tú le desobedeces? Lo mismo, mal, triste, frustrado. Pero cuando nosotros tenemos esa figura de autoridad, aprendemos a tener disciplina, a tener una mente estructurada, a seguir reglas, a seguir normas. En toda casa tienen que haber normas, en todo hogar tienen que haber regulaciones. Desarrollamos habilidades para relacionarnos en casa que nos ayudarán el día de mañana para ser líderes en las comunidades, para ser maestros, para poder luego enseñar a otros. Qué bueno es que tus hijos el día de mañana puedan decir, mi padre me decía, y algunos de ustedes lo repiten, como mi madre me decía, como mi abuelo me decía. Esas figuras de autoridad son fundamentales. Cuando tú no vives bajo figura de autoridad, no puedes seguir esos conceptos maravillosos que Dios nos permite aprender de nuestros mayores. En la toma de decisiones, tú tomas decisiones de acuerdo a como tus padres te enseñaron. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo manejar el dinero, que el dinero no se desperdicia, que si te regalamos dinero, ok, de ese dinero tienes que administrarlo con sabiduría, hay que devolver a Dios lo que le corresponde, pero también tienes que ahorrar, porque necesitas ahorrar para luego poder invertir, y nosotros con sabiduría guiamos a nuestras familias en ese sentido. Así que es fundamental que podamos como tener estas figuras de autoridad. Vivir sin autoridad es anarquía. ¿Y qué es anarquía? Bueno, la palabra anarquía significa sin gobierno, sin poder, sin control. Los defensores de la anarquía dicen, el hombre puede hacer lo que quiera, puede vivir como quiera. Déjate llevar por tus gustos y deseos. ¿Qué es eso de estar siguiendo todo el tiempo normas? Miren, todo en la sociedad requiere que sigamos normas. Para que usted pudiera venir de su casa o de su trabajo a este lugar, usted tuvo que cumplir varias normas. Número 1, límite de velocidad. Número 2, si tuvo que encontrar semáforos, tuvo que parar cuando el semáforo estaba en rojo y avanzar cuando estaba en verde. Si encontró señales de alto, de stop, usted tuvo que detenerse, parar, esperar los 3 segundos y avanzar. Usted para venir aquí tuvo que cumplir muchas normas. Es más, tan solo para entrar a este lugar usted tuvo que cumplir normas. Usted tuvo que entrar por la puerta principal, ninguno entró por el techo, ni entró por la puerta trasera. Lo que quiero decir es que vivimos en un mundo donde hay normas que debemos cumplir. En el hogar deben estar establecidas esas regulaciones, pero eso solo es posible cuando hay figuras de autoridad. En la escuela, los chicos que están aquí, los jóvenes que están aquí, hay maestros y esos maestros son figuras de autoridad y ustedes deben seguir lo que sus maestros dictan. En la iglesia hay figuras de autoridad, está el pastor, están los ancianos, están los diáconos, la diaconisa, y esa figura de autoridad tienen el propósito de ayudarnos a regirnos en la vida. Por eso vivir bajo la autoridad de los padres moldea el carácter, y el vivir sin autoridad de otros deforma el carácter. Jóvenes que están aquí, niños que están aquí, siempre digo que los niños y los jóvenes son los más beneficiados en estos temas. Ustedes obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus madres. Excepto que sus padres los estén obligando a hacer algo que Dios prohíba. Excepto eso, obedezcan a sus padres y a sus madres. Es muy importante que tengamos esa figura. Vivir bajo autoridad, la autoridad de Dios nos lleva un paso más allá.
Porque vivir bajo la autoridad de Dios perfecciona el carácter, prepara el carácter para el cielo. Miremos cómo lo dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán ¿qué? Emblanquecidos. O sea, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire lo que dice Dios. Dios dice, mira, es cierto, tú eres un hombre con errores, una mujer con errores, pero vamos a hacer un convenio. Ven, pongámonos de acuerdo los dos. Si tú vienes a mí, te entregas a mí, yo voy a perdonar tus pecados, voy a limpiar tu vida de errores y te voy a hacer una persona nueva y diferente. Ese es el Dios maravilloso que quiere perfeccionar nuestro carácter. Bien dice Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. Así que nadie debe sentirse mal por estar bajo autoridad. Y voy a hablar de la pareja. En la pareja, mire, ¿cómo lo digo para que no suene mal? No quiero ser malinterpretado. Dios hizo al hombre y a la mujer iguales delante de él. El hombre y la mujer tienen los mismos privilegios espirituales. No obstante, Dios le dio cierta autoridad al hombre. Y Dios le dio también cierta autoridad a la mujer. El problema es cuando la mujer quiere tener la autoridad del hombre o cuando el hombre quiere tener la autoridad de la mujer. Y cuando eso sucede, tenemos problemas en los hogares. Cada uno tiene que moverse en su esfera de autoridad para que el hogar funcione. Dios cuando creó al hombre y le dio responsabilidades, lo puso como la cabeza espiritual de la familia, pero también lo puso como el principal proveedor de la familia. Ahora, querida dama, si él no lo hace, le toca a usted. Pero lo correcto es que los hombres asumamos el papel que nos corresponde. Pero a usted la puso con la autoridad de ser la cabeza en la dirección de casa. Que usted es la que vele para que esa casa funcione perfectamente, para que usted vele por el desarrollo de la inteligencia de sus hijos, para que usted atienda a su esposo. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer tienen que someterse mutuamente. Ambos son figuras de autoridad, pero son figuras de autoridad complementarias, no figuras de autoridad que están en choque. Cada uno respete su rol y trabajen unidos para sacar un hogar adelante. Ese es el plan de Dios. Hablemos del segundo aspecto, los defectos del carácter. Voy a hablar de dos tipos de defectos. Defecto número uno, los que dañan a los demás y a nosotros también, pero a los demás. Quiere decir esos defectos que son externos, que se van afuera de nosotros. Y los segundos tipos de defectos son los que nos dañan a nosotros en nuestro interior. Miremos primero los defectos que destruyen las relaciones, ¿ok? Este es un texto que cité ayer. Hay muchos defectos, solo voy a tocar por lo menos 6 rápidamente para darles una idea. Les dije que había mucha tela que cortar en este tema. Efesios 4:31. Quítese de vosotros todo, número 1, amargura, número 2, enojo, número 3, ira, número 4, gritería, número 5, maledicencia y número 6, malicia. Hablemos rápidamente de estos defectos del carácter. ¿Qué es amargura? Amargura es ese estado emocional de resentimiento, de enojo, de pesar profundo. Es esa emoción negativa, desagradable, puede venir como resultado de una frustración, resultado de una pelea o resultado simplemente de una vida llena de dificultades que hace que las personas todo el tiempo estén exteriorizando esa amargura. Su comportamiento se hace hostil. Tenemos a madres amargadas que amargan la vida de sus hijos y de sus esposos. Tenemos a esposos amargados que le amargan la vida a los miembros de su familia. Hay hijos que quisieran no vivir con alguno de sus padres por esa actitud de amargura. Hubo algo que me impactó poderosamente hace muchos años atrás. Una hermana de iglesia perdió a su esposo. Y como pastores de una vez corremos para poder ver a aquellos que han perdido a sus seres queridos, cómo apoyarles espiritualmente. Su esposo no era cristiano. Así que voy donde la hermana y le digo, hermana, mi más sentido pésame por la muerte de su esposo. Quiero decirle que estamos orando por usted y queremos apoyarle. ¿Qué necesita? Y ella me dice, pastor, gracias a Dios que se murió.
Gracias a Dios que se murió. ¿Y por qué me dice eso? Pastor, usted no tiene ni idea la vida que sufrí yo al lado de ese hombre. Maltrato psicológico, maltrato físico, grosería. No era sino me amargó a mí la vida, amargó la vida de mis hijos hasta el último día de su existencia. Y yo, como cristiana, quise hacer lo mejor como esposa, pero mis hijos a la primera oportunidad se fueron de casa, no querían vivir con ese hombre. Era un ogro, gritaba todo el tiempo, trataba mal. Yo lo único que hice fue orar. Pero pastor, hoy estoy descansando. Es muy triste escuchar esos testimonios, pero lastimosamente es lo que pasa en algunos. Esto es algo que debe desaparecer, es un defecto del carácter que debe desaparecer de nuestra vida. Hebreos 12:14, miren cómo lo presenta. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero miren el verso 15. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. La amargura que brota en nosotros contamina a los demás, daña las relaciones. Ahora, detrás de una persona difícil, generalmente hay un pasado difícil. Y es posible que algunas de esas personas no supieron cómo manejar sus emociones y ahora las están trayendo al hogar para dañar y para destruir. Se vuelven o se manifiesta con un estrés crónico, con depresión, con ansiedad. Esto impacta el sistema inmunológico. Las personas que viven en situación de amargura se enferman más. Hay un deterioro general del bienestar. Hay problemas serios en las relaciones interpersonales. Pero Dios dice que esto debe desaparecer de nosotros. Quítese de vosotros toda amargura. Número 2, enojo. ¿Qué es enojo? Es un comportamiento hostil, negativo hacia los demás, falta de perdón, desconfianza, una visión pesimista de la vida llevan a personas a estar enojadas. Ahora, quizás esto es progresivo. El amargado vive enojándose todo el tiempo. Es posible que algunos de los que estén aquí sufran de vez en cuando del enojo. Enojarse puede convertirse en un mal hábito. Pare, deténgalo. No caiga en la trampa. Cada vez que te enojes, ten por seguro que estás acrecentando un mal hábito. En el caso de las damas, mire cómo dice la palabra de Dios, Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Quiero que me ayuden. ¿Qué cosas hay en el desierto? ¿Quién me ayuda? ¿Qué cosas hay en el desierto? Serpientes, cardos, escorpiones. ¿Qué más hay en el desierto? Víboras, calor. ¿Qué más hay en el desierto? Mucho calor en el día, mucho frío en la noche. ¿Qué más hay? Sí, alguna araña por ahí también. Hay las famosas arañas del desierto, sí. No hay agua. Fieras. Pues es mejor dormir con los escorpiones, con las víboras, no tomar agua, deshidratarse porque no hay nada que nos hidrate, pasar mucho calor en el día, mucho frío en la noche, que vivir con una mujer rencillosa e iracunda. Esto está destruyendo miles de hogares. Ahora, lo mismo para los hombres, pero esto está acabando la vida de las familias. Es un defecto del carácter que necesitamos rendir a Dios. Recuerdo que un día, después de presentar una conferencia sobre cómo controlar la ira, y ustedes pueden entrar al canal y ahí van a ver muchos temas donde hablo algunos de estos tópicos, y al salir de una conferencia, una hermana me saludó a la salida y me dijo: pastor, ore por mí. Cuando repartieron la ira, yo hice fila 3 veces, porque yo no me aguanto ni a mí misma, no sé qué hacer. Y ahí tuvimos que hablar. De paso, hay terapias para ayudar a controlar el tema de la ira. Pero
A veces nos dejamos llevar por el enojo, tenemos discusiones por cualquier cosa, muchas veces sin sentido. Peleamos todo el tiempo, desacuerdos en el trabajo, en la casa, la disciplina de los hijos, el uso del dinero. Hay cosas que, mire, yo les voy a dar este consejo, hermanos y hermanas que están aquí. Húyale a las discusiones, húyale. Cuando usted está conduciendo, usted no quiere chocar. De la misma manera como usted evita accidentes en la carretera, evite las discusiones en la casa, de la misma manera. Pero a veces discutimos por cualquier cosa. Que alguien dejó algo en un lugar y entonces comienza la discusión. Mueve eso, no lo dejes ahí. No, y ¿saben qué es lo peor? Cuando eso se da entre esposos. Un día una pareja vino a consultarme y me dijo, pastor, estamos teniendo problemas con mi esposo todo el tiempo. Ajá, ¿y cuál es el problema? Pues que él por la mañana temprano se va, se ducha, sale del baño y deja la toalla mojada sobre el sofá. Wow. ¿Y qué opinas tú de eso? ¿Desordenado? Dice ella. Yo no sé qué hacer con ese hombre desordenado. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Sí. ¿Es trabajador? Sí. ¿Tú trabajas? No. ¿Qué estás haciendo tú? Dedicada a la casa y a los niños. Ok. Y me di cuenta, cuando fui a visitarle, que tenía empleada doméstica además. El hombre le pagaba empleada. Y le dije, ajá, ¿y él es proveedor de todo lo de la casa? Sí. ¿Y ese BMW que está afuera es tuyo? Sí. ¿Quién te lo dio? Mi esposo. Ok. Te voy a dar un consejo. A partir de ahora recoge la toalla. Recoge la toalla y ponla tú en el lugar. ¿Sabes por qué? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tú llevas diciéndole a él que recoja la toalla? Me dijo, ya, más de 3 años, casi desde que nos casamos. ¿Y ha cambiado? Pues no. La pelea, el regaño y la crítica no cambian a la gente. Pero el amor sí cambia a la gente. Tú le vas a poner la toalla, lo vas a recibir bien, con un abrazo, con un beso cada día. Te vas a dar cuenta que antes de 20 días, él no vuelve a poner la toalla ahí. Porque eso te molesta a ti, porque te ama. ¿Quieres que hagamos la prueba? Vamos a hacerlo. Cerca de 20 días después me llama. Pastor, ¿funcionó? ¿Funcionó? Recojo la toalla, me porté amorosa con él y en menos de 15 días no volvió a poner la toalla. Y entonces ahora estaba le dije, está ahí, ven, quiero hablar con los dos. Te voy a decir, yo no he hablado con él, pero te voy a decir él por qué ponía la toalla ahí. ¿Sabes por qué? Él ponía la toalla ahí para decir, aquí el que manda soy yo. Y no es lo que ella dice. ¿Es así o no? Y él se sonríe, sí, pastor. No. Mira, tenemos que aprender a controlar estas cosas. De paso, un consejo para las esposas. A ningún esposo le gusta que le den órdenes. Voy a repetir lo que dije. A ningún esposo le gusta que su esposa le dé órdenes. Saca la basura. Lava los platos. A ningún esposo. Las esposas inteligentes le hacen creer a él que él toma las decisiones, aunque ella es la que manda. Y voy a decir como una esposa lo dice. La esposa pide el favor con cariño, si es que puede, y le dice, mi amor, si puedes, si tienes tiempo, ayúdame a sacar la basura, te agradecería muchísimo. Gracias, mi amor. Usted le está dando la opción de que él diga no. Los estudios científicos dicen que en el 98% de las veces ese hombre la va a sacar. Pero cuando la impone, solo el 48% obedecen a la esposa para evitarse un problema. Pero la gran mayoría, el 52%, no obedece. ¿No? ¿Y por qué? ¿Es que usted es mi mamá o qué? ¿Por qué me está dando órdenes a mí? Esa falta de respeto daña las relaciones y los hogares. Así que, señoras, háganle creer que él es el que decide, pero la que manda es usted. Evite las discusiones. ¿Quedó claro? Evite las discusiones, córrala las discusiones, recoja lo que, igual con los hijos, recoja lo que tiene que recoger,
Trate con amor. Mi amor, me gustaría que me ayudaras, que me colaboraras. Mira, si quieres yo te ayudo. Ven, yo te enseño. Ven, pero no esté peleando por todas las cosas. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Para irarse. Ese enojo se puede convertir en ira. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 29:11: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin ¿qué? La apacigua. La apacigua quiere decir que la controla. La controla. Cuando te dé ira, ¿y cómo te está dando ira? Tú sientes que ahora estás pasando por un episodio de ira porque hay manifestaciones en ti. Sientes que la sangre por dentro te hierve. Tus manos comienzan a sudar. Incluso a veces involuntariamente hasta los puños se cierran. Hay el aumento de la presión sanguínea se da de inmediato. El corazón palpita más rápido, más presión a las arterias. Te sonrojas. Y sucede algo que es muy importante que entiendas. La corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que toma las decisiones, se bloquea cuando hay ira. No puedes pensar. Dicho en otras palabras, las personas con ira no pueden pensar y no pueden tomar decisiones. Lo peor que tú puedes hacer es hablar en el momento en que tengas ira. Cuando tengas ira, calla, porque lo que dices va a herir, va a dañar. Es mejor que pases ese disgusto, y eso te lo enseña el Señor. Apacigua tu ira, contrólala, aguántate, pero no des rienda suelta a la ira. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora mira lo que dice el otro versículo, Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, lo que Dios está diciendo aquí con claridad es: airarse es humano. Tenemos naturaleza pecaminosa, podemos airarnos. El problema es dar rienda suelta a la ira. Tú puedes airarte, pero debes controlarla con la ayuda del Señor. Y voy a presentarte por lo menos 5 técnicas para que puedas controlar la ira y para que de esa manera puedas salir adelante. Número 1, aléjate y distráete. Diga a la persona con la que se enfrenta que usted se está enojando: mira, me estoy enojando y no es bueno que hable con ira. Disculpa, aléjese de ahí, del episodio de ira. Y si usted es el que está frente a la persona, tenga cuidadito de decir cosas: no, es que esto lo arreglamos, pero ya. No, déjelo. Si él se aleja o ella se aleja, que se aleje. Y después de que se aleja, entonces busque una distracción. Mientras usted está en esa situación, quizás váyase al baño, arrodíllese a orar, lávese la cara, cuente hasta 100 sin hablar. Y si todavía tiene ira, cuente hasta 300, pero hasta que le pase. No caiga en el error de dar rienda suelta a la ira. La palabra de Dios es clara. Así que aléjese y distráigase. Número 2, dese autoinstrucciones. Esto es buenísimo. A mí me funcionó mucho cuando estaba aprendiendo esto del manejo de la ira hace muchos años atrás, porque quien les habla era un hombre iracundo. Pero ¿cómo aprendí a darme autoinstrucciones? No me voy a irar, voy a quedarme tranquilo. Me está ofendiendo, esa persona está siendo grosero conmigo, pero voy a orar por él. Pobrecito, pobrecita, debe estar pasando un mal día. Que arroje toda la basura que tenga, yo la voy a recibir, pero voy a orar por él o por ella. No voy a dejar dañar mi día porque él esté actuando o ella esté actuando de esa manera. Y cuando me comienzo a dar esas autoinstrucciones, yo comienzo a sentirme mejor. Me voy a tranquilizar, no me voy a dejar provocar. Es más, ni le voy a prestar atención, solo lo voy a mirar. Que diga lo que quiera. Y eso inmediatamente te lleva a control sobre tu ira. Dese autoinstrucciones, ¿ok? Estoy controlando mi ira. La práctica va a hacer que esto finalmente funcione. ¿Quedó claro? Número 3, aprenda de modelos, personajes bíblicos. Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Moisés fue muy criticado, ¿sí o no? ¿Y cómo actuaba Moisés cada vez que lo criticaban? ¿Alguien de ustedes sabe? Se iba a orar. Cada vez que lo criticaban, se iba a orar. Cada vez que alguien decía algo contra él, contra lo que estaba haciendo, se iba a orar. Aprenda de modelos, de guías espirituales, de Jesús, nuestro más grande modelo. Use técnicas de control de ansiedad. Hay varias técnicas. Aquí va la primera. Esta técnica se llama la 5-7-8. ¿Cómo se llama? Fácil. Use el diafragma. El diafragma es el músculo que está aquí debajo de los pulmones.
Póngase la mano aquí en el estómago, infla el estómago durante 5 segundos. Toma aire durante 5 segundos. Respira profundo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahora ya lo tiene lleno. Aguante 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aguante. Luego suelte en 8 segundos. Esta técnica 5, 7, 8. 5 tomando, 5 inhalando, 7 reteniendo y 8 exhalando, ha demostrado que inmediatamente comienza a bajar los latidos del corazón, regula inmediatamente la presión arterial y ayuda para que la gente se sienta más tranquila. ¿Quedó claro? Otra, vaya y camine media hora. Sintió rabia, está disgustado, diga, perdón, estoy disgustado, necesito que me pase este disgusto. Váyase a caminar. En media hora, ore y hable con Dios y va a llegar renovado. Haga ejercicio regularmente, esto le va a ayudar para que su presión sanguínea mejore. Y tome tiempo para pensar, ¿ok? Así que técnicas de control de ansiedad que le pueden ayudar. Número 5, evite situaciones de ira. Hay madres que todo el tiempo pelean con los hijos a los gritos o padres porque son desordenados y tienen el cuarto desordenado. Si el cuarto desordenado a usted le molesta, cierre la puerta. Cierre la puerta. Pero usted necesita evitar esas situaciones de ira. O de lo contrario, va a estar siempre disgustándose. La ira puede aumentar cuando las personas toman alcohol o beben sustancias alucinógenas. Así que lo correcto es que usted sepa que hay cosas en las que le producen ira que es mejor no meterse. De la gritería, ok, aquí va escalando, las personas primero se amargan, luego el enojo, luego cuando están enojadas gritan, ya hablé de eso ayer, solo deben gritar cuando haya o un incendio o un tornado, el resto en la casa no se grita para nada, ok, no grite. Maledicencia, ya hablé de eso ayer, así que no voy a tocarlo hoy, ya hablamos que es el acto de hablar mal de los demás, ¿verdad? La palabra de Dios es clara. Lucas 6:37, estos textos no los mostré ayer, pero los muestro hoy para beneficio de todos. No juzguéis y no seréis ¿qué? Juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. No hablemos mal de nadie, no juzguemos a nadie, fijémonos solo en las cosas positivas de los demás, porque cuando tú juzgas a los demás, haces daño a los demás. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Un golpe de espada corta, hiere, incluso puede matar. Pero las palabras, pero la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Hay personas que uno disfruta hablar con ellas, porque cada vez que uno habla con ellas se lleva una palabra de ánimo, de entusiasmo. Por eso es importante cuando respondan ustedes a la pregunta ¿cómo estás? Responder con alegría, con entusiasmo. Las personas tienen que llevarse de nosotros, los hijos de Dios, palabras que los animen, que los motiven, que los hagan mejores personas. Así que la lengua de los sabios es medicina. Trata a la gente con amor, con dulzura, con cristianismo práctico. Y este que voy a citar es muy importante, escuchen, Proverbios 12:16. El necio, ¿quién es el necio? El que no escucha, el que cree que tiene la razón, el que no recibe consejo, el terco, el necio, al punto da a conocer su ira. El necio se enfurece rápidamente, pero el prudente no hace caso de la injuria. Las personas prudentes no se están disgustando por cualquier comentario que les hacen. Si te dicen algo ofensivo, tú simplemente lo pasas por alto. Si te dicen feo, bueno, feo, pero Dios así me ama. Si te dicen calvo, ser calvo tiene ventajas. Gastas menos en jabón, menos en champú, menos en corte de cabello. Eso es una bendición extraordinaria. O sea, si tú miras lo positivo de cada situación, sales adelante, pero no te estés disgustando por todo lo que te hace. Y si la ofensa es grande y te sientes atacado, ve a orar. Señor, oro por esa persona, bendícelo, guárdalo. Recuerden, la mejor manera de no sentir nada por nadie es que tú ores por aquel que te ha hecho daño. Pidas palabras de bendición para esa persona. Así que el prudente no hace caso de la injuria. Por eso cuando te critica, a mí me preocupa cuando a veces un hermano tiene un cargo de iglesia y alguien lo critica y va y dice, pastor, yo no voy a seguir con ese cargo porque me criticaron. Y mire, los líderes siempre seremos criticados. Y al que critica es al que está intentando hacer bien las cosas.
Y el que critica está haciendo la obra del diablo. Ahora, que se puede amonestar, sí, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Hermano, gracias por el esfuerzo que está haciendo. Lo que hiciste esta semana fue fantástico. Sin embargo, quiero recomendarte, podríamos mejorar en este aspecto. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece? Oye, gracias. Todo depende cómo se diga. ¿Sí notan? Así que no necesitamos ofender ni criticar. Y ese concepto que se inventaron de crítica constructiva, ¿lo han escuchado? Yo no comparto ese concepto. No lo comparto. La crítica, no comparto eso, nunca hablo de crítica constructiva, yo hablo de exhortación o de amonestación. Pero eso de crítica constructiva, usamos eso para decir, hermano, permítame hacerle una crítica constructiva, y ahí le dice lo que sea. O sea, usamos eso con el derecho para poder dañar a la gente. No, eso no es correcto. Así que no traigamos conceptos que la gente se inventa, que Dios no trae, y lo único que hacemos es hacer daño. Malicia, ¡ja! Esa disposición constante de pensar siempre hacer daño a otras personas en forma intencionada o pensar siempre mal del otro. Es una actitud constante que tienen algunos, deseosos cultos de que ojalá ese le vaya mal. Eso es malicia. Buscan cómo hacerle daño, cómo vengarse, cómo perjudicarlo. Pensamos todo el tiempo mal de la gente. Hay algunos que todo el tiempo piensan mal de la gente. Un hermano se le acerca, hermano, ¿cómo está? Cualquier cosa que necesite, cuente conmigo. ¿Quién sabe qué es lo que quiere el tipo este? Que mire que pensamos mal de la gente. Necesitamos tener espíritu de servicio desinteresado. Sirve a los demás sin esperar nada de nadie. No esperes nunca nada de nadie. Solo sirve, sirve, sirve. Fuimos creados para servir, fuimos creados para ayudar a otro, pero también deja de estar pensando que todos te van a hacer daño. Sin embargo, ojo, sin embargo, sé prudente, porque sí es cierto que hay muchas personas que nos quieren hacer daño. Y nosotros tenemos que ser como las serpientes, astutos. Hay muchos engaños hoy en las redes. Muchos scams, no sé cuántos de ustedes reciben scams. Scams son esos mensajes para intentar robarlo a usted. Yo lo que hago es que bloqueo, yo tengo miles de números bloqueados. Cuando veo que es un scam, de una vez bloqueo ese teléfono. Pero también puede ser un spam. El spam es publicidad. Esa es la diferencia entre scam y spam. Scam es para robarle. Spam, publicidad que usted no desea. Bloquee también eso. Pero así como hay gente maliciosa que quiere hacer daño, hay otros que no tienen esa intención y que quieren ayudar. Usted tampoco quisiera eso. Y en eso de ser malicioso, pues quiero incluir el tema de la mentira. Está claro que la persona maliciosa también piensa que todo el mundo le está mintiendo. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad. Y hay otro defecto del carácter, estos ya no los voy a explicar, que destruyen el interior. Estos que presentamos ahora, de Efesios 4:31, afectan todas nuestras relaciones, pero hay otros que nos dañan a nosotros. ¿Cuáles son esos defectos? Mírenlos. El orgullo, el peor de todos los pecados. ¿Cuál es el peor de todos los pecados? El orgullo, pero a nadie disciplinamos por orgullo. Los fariseos en época de Jesús se creían más espirituales que el mismo Jesús. Orgullo espiritual. El publicano viene a orar, pero viene a orar también el fariseo. Y mientras el fariseo decía, Señor, gracias, porque yo no soy como este. Gracias, Señor, porque yo sí diezmo. Yo sí ofrendo de todo lo que gano. Gracias, Señor. Y el publicano estaba allá. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Por favor, Señor, perdóname. Ahí está la historia en Lucas 14. Lucas 18, perdón. Y entonces, el fariseo no fue justificado, pero el publicano sí fue aceptado por Dios. El orgullo destruye vida. Ustedes
saben que hay dos misterios en la Biblia, el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad, dos misterios. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? ¿Cómo apareció el pecado en el universo? ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Cómo Dios se hizo carne para salvarnos? Y el misterio de la iniquidad, no sabemos cómo apareció el orgullo en Satanás, pero el pecado, el primer pecado que apareció en Lucifer fue el orgullo. Oiga, pero yo aquí soy el jefe de estos ángeles y estoy en la presencia de Dios. Es más, yo podría darles hasta un mejor gobierno que el que Dios les da. Ahí comenzó la cosa. Y por ese orgullo tuvo que ser expulsado del cielo. Nunca te creas más que otros. Nunca creas que los demás no tienen que enseñarte. Todos tienen que enseñarte. Hasta un simple insecto tiene lecciones para ti. La humildad es el reconocimiento de que debo aprender todo el tiempo y recibir todo el tiempo de Dios, de los demás y de la naturaleza que nos rodea. Pero lo peor que hay es el orgullo, el más grande de los pecados. ¿Y qué me dicen de la avaricia? El corazón del hombre no se sacia. Tú compras un carro cuando llegas a este país y luego hay que mejorarlo. De paso, no me malinterpreten. No estoy hablando de mejorar. Estoy hablando es que ahora tú no quieres parar y compras hasta el mejor carro que puedes. Compras la casa que puedes más para aparentar, más para mostrar. Y ahora quieres conseguir dinero a como dé lugar porque hay que llenar los bolsillos. A eso viniste a este país. Bueno, este ya no es el país de la década de los 80, cuando la gente podía llenarse los bolsillos. Ahora ya Estados Unidos no es así. Muchos pasan hambre en este país y se están devolviendo a sus países por la dificultad que están encontrando ahora en Estados Unidos. Pero la avaricia es cuando tú quieres tomar todo lo que el mundo te ofrece y no pones a Dios en primer lugar. Pones el dinero y las cosas materiales en primer lugar. La envidia, el rencor, el egoísmo, la impaciencia. Tengo textos para todo, pero obviamente no los voy a presentar, dije que no los iba a presentar. Solo uno del orgullo, Proverbios 12:15. Opina el necio ¿quién es? Ya lo dije, aquel que cree que tiene la razón, que no se equivoca, que es terco. Opina el necio que su camino es derecho. No, es que yo lo que estoy haciendo está bien, es que a mí no me tienen que decir cómo hacer las cosas. Es que aquí yo soy el papá de esta familia. Es que ustedes, ¿por qué no me...? Yo soy el que sé cómo se dan las... O el líder de iglesia, aquí se hace lo que yo diga. ¿Han escuchado eso? Bueno, quizás en esta iglesia no, pero en otros lugares ha pasado, ¿no? Entonces, aquí se hace lo que yo diga. Eso es soberbia, eso es necedad, eso es orgullo. Pero el sabio obedece ¿qué? El consejo. Salomón tuvo un hijo, se llamó Roboam. Después de que Salomón murió, Roboam llega al poder. Y vienen los ancianos del pueblo y le dicen, mira, tu padre fue muy duro con el pueblo, tu padre Salomón. Y le dice a Roboam, mira, lo mejor sería que escuches al pueblo. ¿Y qué están pidiendo el pueblo? El pueblo dice que les baje los impuestos, que los trates con amor, con cariño. Muchas gracias. Déjame, dile al pueblo que en 3 días van a recibir mi respuesta. Y al otro día llamó a los jóvenes. Y le dice, mire, los ancianos me aconsejan esto. Ustedes jóvenes, ¿qué me aconsejan? No, dile a los del pueblo que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre. Y que si tu padre los castigó poniendo cargas, pues tú los vas a poner cargas con escorpiones y los vas a doblegar más y los vas a poner a sufrir más. Y él le gustó el consejo de los jóvenes, en lugar de coger el consejo de la gente sabia, de los ancianos. Le dijo eso al pueblo y el pueblo se dividió. Y 9 tribus y media se fueron y fundaron el reino de Israel. Y 2 tribus y media fundaron el pueblo o la nación de Judá. Miren, queridos, el orgullo lo único que hace es dividir, dañar. En la familia, en los esposos, muchos de los esposos se separan por orgullo. Hay que aprender a decir, perdóname mi amor, me equivoqué, fue mi culpa. Pero no nos gusta decir que nos equivocamos. No, nos creemos don perfecto y doña perfecta. Y entonces decimos lo que queremos y no pedimos perdón.
Y por eso tenemos todos los problemas que tenemos en los hogares. El orgullo está destruyendo familias en todo el mundo, pero el orgullo es el originador de todas las guerras. Esa guerra de Irán con Estados Unidos, orgullo. Orgullo de esos líderes. Esa guerra de Ucrania con Rusia, orgullo de esos líderes. El orgullo es el causante de todos los principales males sobre el planeta Tierra. Divorcio, por supuesto, pastor. Ahora, queridos, voy a entrar en el último punto. ¿Cómo identificar los defectos del carácter? Bueno, aquí solo voy a citar dos cosas. Los peores defectos del carácter son los que generalmente nosotros más justificamos. Cuando decimos, no, es que yo soy así y yo no voy a cambiar. ¿Han escuchado eso? Yo soy así, yo no voy a cambiar. Esa es la respuesta, perdonen lo que voy a decir, la respuesta más ignorante que yo he escuchado. Todo en el mundo es cambiante, es perfectible y está dispuesto a mejorar. Todo en el mundo. Usted nunca diga que es así. Hasta el último momento de su vida, no importa si vive 130 o 140 años, todos los días tiene cosas para mejorar. No justifique sus errores, no justifique su mal genio. Usted me conoció así, mire a ver entonces si quiere seguir conmigo casado o casada o no. No, ¿qué es eso? Perdóname, humíllate. Cuando tú compruebas por ti mismo que tienes ciertos defectos, te das cuenta de ellos. Esa es otra manera. Oye, ¿verdad? Yo estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Yo estoy maltratando, estoy haciendo daño. Escuchando la exhortación de otros. Si algo me ha ayudado a mí en el ministerio, es escuchar a mis hermanos cuando me dicen, pastor, ¿por qué no cambia esto? Pastor, no corrige eso. Pastor, ¿no cree que esto puede mejorar? Pastor, yo agradezco a esos hermanos que me hacen ver mis errores. Y aquí enfrente tengo una hermana que me hace ver muchos errores. Se llama Jessica y es mi esposa. Y qué bendición tenerla a ella, para que me corrija, para que me oriente. Escuche la exhortación y la crítica de los demás, eso es fundamental. Hebreos 3:13 dice, antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué otra cosa te hace ver tus errores? La Biblia, estudia la Biblia, la palabra de Dios. El Señor te va a mostrar a través de su palabra los errores. Dice primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado, todo lo que no es correcto es pecado. Miren, queridos, ahora, ¿cómo superar los defectos del pecado? Fácil, así como lo vimos en el tema de hace 2 días atrás, y era cómo dominar los pensamientos. Miren cómo puedes superar los defectos del carácter. ¿Están listos? Aquí va. 4 puntos para poder superar los defectos del carácter. Punto número 1. Reconoce el problema, reconoce que tú tienes defectos del carácter que debes mejorar. Si tú reconoces que tienes defectos del carácter, ese es el primer paso para que tu carácter pueda ser transformado. Jeremías 17:9 lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros tenemos errores. No te dejes llevar por tus emociones, sino reconoce que tienes un problema, cualquiera que sea esto, el enojo, la ira, la maledicencia, la envidia, en fin. Número 2, entrega el corazón a Dios. Solo cuando tú reconoces que tienes un defecto y cuando lo traes delante de Dios, ahora estás dando el segundo paso para poder dominar y transformar los defectos de tu carácter. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hay que entregar el corazón a Dios para que Él pueda ahora transformarnos y poder dejarnos guiar por el camino de Dios. Número 3. Primero, reconozco que tengo un problema. Número 2, entrego mi corazón a Dios. Número 3, recibo al Espíritu Santo, quien transforma mi carácter. Todos los defectos del carácter, el Espíritu Santo puede cambiarlos. Por ahora, virtudes preciosas de su Santo Espíritu. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el Espíritu Santo el que nos cambia. Déjame mostrarlo con claridad con este último punto. 4,
Vivir el cambio cada día. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no haga lo que le parece, no siga sus gustos, sus caprichos, sus deseos, sus inclinaciones, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Cuándo? Cada día. ¿Y qué? Y sígame. Ok, aquí están. ¿Cómo poder vencer los defectos del carácter? 4 pasos. Paso número 1. Usted tiene que reconocer que tiene un problema, que tiene un defecto. Paso número 2. Usted tiene ahora que someter y entregar su corazón a Dios. Paso número 3. Dios, que ha visto su humillación y el corazón que entrega, ahora le da el Santo Espíritu. Reciba el Espíritu Santo para que Él transforme los defectos del carácter en virtudes. Y número 4, haga todos los días, practique todos los días el cambio que el Espíritu Santo le ha dado en su vida. Y puede resumir esos 4 aspectos en una sola cosa. Los 4 se los voy a resumir. Imite a Jesús cada día. Viva como Jesús cada día. Sirva como Jesús cada día. Hable como Jesús cada día. Enseñe como Jesús cada día. Ore como Jesús cada día. Viva como Jesús cada día. Es muy sencillo. Déjame hacer una pregunta esta noche. ¿Hay alguien aquí que quiere dar el primer paso? Reconocer que tiene defectos del carácter. ¿Quién reconoce que tiene un defecto del carácter? Pueden ser los 6 que vimos hoy o cualquier otro. ¿Quién reconoce? Pónganse en pie. Si usted reconoce que tiene un defecto del carácter, póngase en pie. Muy bien. Felicitaciones. Está dando el primer paso. Ya lo reconoció. Número 2. ¿Quién de los que está aquí quiere entregar a Cristo su corazón y decir, Señor, aquí está mi corazón, transfórmalo, cámbialo? ¿Quién quiere hacerlo? Gloria a Dios. Número 3. ¿Quién quiere recibir el Espíritu Santo para que ese cambio se dé en la vida? ¿Quién quiere recibirlo? Y número 4. ¿Quién quiere cada día vivir en ese nuevo cambio de vida, transformado por Dios e imitando a Cristo? ¿Quién quisiera? Amén. Pero yo quiero hacer una pregunta. Gloria a Dios a todos los que están en pie. Felicitaciones. La gran mayoría de ustedes son miembros de la iglesia. ¿Hay alguien que no es miembro de esta iglesia, pero que nos visita y que le gustaría decir, mire, la Biblia es muy clara y yo quiero poner en práctica lo que Dios me ha enseñado hoy? Y aunque yo no soy miembro, creo en la palabra y quiero ponerla en práctica. ¿Hay alguien que no sea miembro de la iglesia, que es nuestro invitado hoy, que levantando su mano diga, quiero poner en práctica lo que la palabra de Dios dice? Solo levanta tu mano. Quiero orar por ese grupo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué lindo. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Qué lindo, Elizabeth. Hay otra persona más que no es miembro, pero que le gustaría también decir eso. Le gustaría decir, yo quiero. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Helen y Elizabeth. Qué lindo. Dios les bendiga. Helen y Elizabeth. Hay otra persona más que no es miembro, pero que dice, yo quiero poner en práctica lo que he aprendido hoy. ¿Otra persona más? ¿Otra persona más? Muy bien. Voy a orar por todos, pero voy a orar específicamente por Helen y Elizabeth. Felicitaciones. Ustedes han llegado a escuchar de la palabra de Dios porque Dios quiere prepararlas para el reino de los cielos, para darles una vida nueva. Bienvenidas a esta familia y al pueblo de Dios. Oremos, querido Padre que estás en los cielos. Tu palabra es clara, Señor. Tú nos has mostrado en esta noche cómo, Señor, es tan sencillo que los defectos de nuestro carácter que hacen tanto daño, que destruyen nuestra vida, puedan ser transformados por las virtudes del Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo venga a tocar la vida de cada uno de los que se ha puesto en pie, Señor. Todos los que están en pie hoy toman esa linda decisión, Señor, de poder ser nuevos en ti, de poder ser transformados por tu poder, de poder vivir una experiencia linda desde ahora y por la eternidad, Señor. Así que
Aquí estamos porque queremos que nuestro carácter se prepare para el reino de los cielos. Es en vida aquí donde tenemos que cambiar nuestro carácter. Nuestro carácter no va a ser transformado cuando vayamos a la tumba o en la resurrección. Se cambia ahora y es lo único que vamos a llevar al reino de los cielos. Así que prepáranos para ese mundo precioso. Aléjanos del mal y ayúdanos a vencer esa lucha interna que tenemos con nosotros mismos. Queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Terminamos haciendo lo malo. Por eso necesitamos que tu Espíritu venga y toque nuestra vida de manera muy especial, Señor, haciéndonos nuevas criaturas a partir de ahora. Tú dices en tu palabra, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, segunda de Corintios 5:17. Pero quiero también colocar en tus manos en forma muy especial a estas dos bellas damas, Señor, a Elizabeth y a Helen. Ellas han venido, Señor, y se han encontrado con tu palabra y quieren vivir de acuerdo a tu palabra. Te pido que las bendigas, que las prosperes, que todo lo que toquen, que todo lo que se propongan en la vida sea guiado por ti, Señor, y que puedan tener una vida de victoria desde ahora y para siempre. Gracias porque les has traído a este santo lugar. Ahora, Señor, que vamos a tomar el refrigerio, bendícelo, pero también luego llévanos a casa y permite que vengamos mañana para seguir siendo transformados por ti, para vivir una experiencia nueva desde ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy atentos a quién es el ganador del examencito en esta hora.